Lo que descubrimos en la primera parte nos mostró a los aluxes y chaneques como guardianes del monte, espíritus caprichosos y figuras del folclore. Pero lo que veremos ahora va más allá de las historias populares. En lo más profundo del iceberg se ocultan relatos prohibidos, teorías perturbadoras y secretos que incluso los ancianos prefieren callar. Aquí ya no hablamos de duendes traviesos, sino de entidades que parecen estar ligadas al inframundo, a portales interdimensionales y a oscuros pactos de los que pocos regresan. A partir de este punto, cada nivel nos adentrará en una dimensión más sombría, donde la tradición se confunde con lo inexplicable y la frontera entre mito y realidad se rompe. Prepárate porque en los niveles más profundos, los aluxes y chaneques dejan de ser guardianes invisibles para revelarse como algo mucho más inquietante y peligroso. Bienvenido a la segunda parte del iceberg. Nivel 5. Lo prohibido y lo no contado. Este nivel se adentra en relatos turbios, testimonios silenciados y teorías que rozan lo oculto y lo paranormal extremo. Aquí no hablamos de folclore popular, sino de aquello que incluso muchos chamanes y ancianos evitan nombrar. Los chaneques como guardianes del inframundo. En algunas versiones veracruzanas del mito, los chaneques no son simplemente seres traviesos de la naturaleza, sino guardianes del Mictlán, el inframundo mexica. Se dice que son los encargados de vigilar portales dimensionales, como cenotes, cuevas profundas o árboles milenarios. Teoría: cada vez que alguien desaparece misteriosamente en ciertas regiones selváticas del sur de México, es porque accidentalmente cruzó uno de estos portales sin protección ritual, y los chaneques actuaron como carceleros del alma. Robos de alma y despersonalización. Entre algunos pueblos mayas y totonacas, se habla de personas que regresan del monte con la mirada vacía, incapaces de hablar o recordar quiénes son. Creencia local: el alux o chaneque te esconde el alma por haberle faltado el respeto. El proceso para devolverla involucra rituales de 3 días, baños de hierbas, rezos nocturnos y en algunos casos, sacrificios animales. Curiosamente, muchos síntomas coinciden con episodios de disociación o trastornos de identidad. Tradición o trauma malentendido. ¿Experimentos genéticos prehispánicos? Una teoría marginal sugiere que los aluxes o chaneques son el resultado de hibridaciones prohibidas o manipulaciones biológicas llevadas a cabo por sabios antiguos, quizás con ayuda de las estrellas. Según textos orales mayas poco conocidos, hubo pequeños guardianes creados de barro, maíz y sombra, que fueron animados con un fuego divino. Este mito recuerda extrañamente a prácticas alquímicas o incluso a conceptos de ingeniería genética. Teóricos modernos especulan, ¿y si los aluxes son seres bioespirituales no biológicos creados para custodiar lugares sagrados? Relaciones con los ovnis y visitantes interdimensionales. En la península de Yucatán y en la selva de Chiapas, hay relatos que vinculan la presencia de luces extrañas en el cielo, FOVs, fenómenos ópticos brillantes, con apariciones de aluxes. Testimonios: luces en el monte, seguidas de ruidos pequeños, risas de niños y huellas diminutas. Después, extrañas alteraciones del tiempo o confusión mental. Teoría conspirativa: los aluxes podrían ser drones biológicos de entidades extradimensionales, encargados de recolectar datos, energía vital o proteger zonas de poder estratégicas en el planeta. Silencio institucional y arqueología censurada. Existen rumores de que durante excavaciones en zonas mayas, arqueólogos hallaron figuras pequeñas enterradas en círculos rituales, junto con cráneos deformes de menos de 30 centímetros. Teoría conspirativa: muchos de estos hallazgos fueron reportados en privado pero ocultados al público por instituciones arqueológicas debido a su implicación sobrenatural o a su vínculo con teorías prohibidas, hibridación, entidades no humanas, etc. Advertencia ancestral: no hables de ellos después de medianoche. En muchas comunidades aún hoy, los ancianos advierten que no se debe nombrar a los chaneques o aluxes después de cierta hora, especialmente después de las 12 de la noche. El motivo: nombrarlos los llama directamente, y si estás en un lugar vulnerable, como cerca del monte, o sin protección ritual,
podrías atraer su atención y sufrir consecuencias: enfermedad inexplicable, pérdida del habla, ataques de paranoia, insomnio o incluso alucinaciones. Tradición supersticiosa o advertencia basada en experiencias reales. El nivel 5 del iceberg deja claro que lo que parecen simples duendes del folclore son, para muchas personas y culturas, entidades profundas, complejas y peligrosas, que habitan en los bordes del mundo físico y espiritual. Lejos de ser fantasía, los aluxes y chaneques nos enfrentan con lo desconocido, y con la posibilidad de que la naturaleza tenga sus propios guardianes invisibles. Nivel 6. Lo prohibido. Advertencia. A partir de este punto, las teorías y relatos son altamente especulativos, esotéricos y en algunos casos inquietantes. Muchos de estos elementos no están reconocidos por la antropología formal ni por la ciencia, pero forman parte del imaginario colectivo y del folclore oculto. Los chaneques como guardianes interdimensionales. Una teoría esotérica sugiere que los chaneques y aluxes no son simplemente espíritus del bosque, sino guardianes de portales interdimensionales, especialmente en regiones selváticas y zonas arqueológicas. Según esta teoría, ellos protegen entradas hacia otros planos de existencia o incluso ciudades ocultas, como Xibalbá en el inframundo maya. Cuando alguien profana estas zonas sin permiso, los chaneques reaccionan causando enfermedades mentales, pérdidas o desapariciones. Rituales secretos de políticos y empresarios. En ciertas regiones del sureste mexicano, especialmente en la península de Yucatán, circulan rumores sobre rituales con aluxes realizados por políticos o empresarios. Se dice que algunos de ellos, en busca de poder, prosperidad o protección, realizan pactos con estas entidades, ofreciéndoles ofrendas o incluso sacrificios. Hay historias de altares ocultos en haciendas, hoteles o zonas turísticas, y supuestas construcciones detenidas por molestar a los aluxes. Chaneques híbridos con tecnología extraterrestre. Una teoría marginal pero fascinante vincula a los chaneques con los grises greys de la ufología. Según algunos creyentes, los chaneques serían una raza híbrida de seres elementales y tecnología extraterrestre, diseñados por civilizaciones avanzadas, quizá los antiguos mayas, para cuidar lugares sagrados. Algunos informes modernos de duendes tecnológicos, con ojos brillantes y comportamiento inteligente, se usan para apoyar esta idea. Secuestros rituales por parte de aluxes. Existen testimonios en los que se acusa a los aluxes de haber raptado niños o adultos durante días, semanas, incluso años, solo para regresarlos sin recuerdos o con traumas severos. Algunos creen que los aluxes usan a estas personas para probar su alma o para transmitir mensajes del otro mundo. También se habla de personas que regresaron hablando lenguas desconocidas o con marcas misteriosas en la piel. Vínculos con brujería y nahualismo. En muchas comunidades se cree que los brujos o nahuales pueden invocar a aluxes o chaneques para dañar a otros. Se dice que pueden ser usados como espías, saboteadores o incluso verdugos, causando enfermedades, pérdidas económicas o accidentes. En algunos casos extremos, los aluxes son utilizados como guardianes astrales que protegen a su invocador durante sueños o viajes chamánicos. Maldiciones de los templos mayas protegidos por aluxes. Una teoría afirma que algunos templos mayas permanecen en ruinas porque los aluxes no permiten su restauración o excavación. Se habla de arqueólogos malditos, obras canceladas por sucesos extraños, o incluso muertes inexplicables tras intentar perturbar ciertos sitios. El caso más famoso fue cuando el expresidente mexicano Felipe Calderón pidió permiso a los aluxes para construir una carretera, lo que alimentó esta creencia. Lenguaje prohibido de los aluxes. Algunos chamanes sostienen que los aluxes tienen su propio lenguaje oculto, un sistema de comunicación ancestral que no puede ser aprendido fácilmente por los humanos. Sin embargo, se rumorea que ciertas piedras, conchas o códices antiguos contienen fragmentos de ese lenguaje,
y que leerlo en voz alta podría atraerlos o provocar su ira. En rituales privados, algunos aseguran haber escuchado susurros en este idioma durante invocaciones. Conexión con la teoría del territorio hueco. Una de las teorías más extremas sugiere que los aluxes y chaneques son guardianes de entradas al mundo intraterrestre. Según la teoría de la Tierra hueca, hay civilizaciones avanzadas viviendo en el interior del planeta, y los aluxes serían sus sirvientes o centinelas. Algunas cuevas de Chiapas, Yucatán o Veracruz son consideradas puntos de entrada, selladas mágicamente por estos seres. Luxes digitales o contagio espiritual por Internet. Una teoría muy moderna y perturbadora habla de un fenómeno reciente: invocaciones digitales. Algunos foros, especialmente en la Dark Web, afirman que es posible establecer contacto con estas entidades a través de rituales en línea, combinando palabras antiguas, sonidos binaurales y visuales hipnagógicos. Usuarios aseguran haber sufrido alucinaciones, parálisis del sueño y accidentes luego de participar en estos experimentos. Desapariciones ligadas a cacerías de aluxes. En algunos pueblos del sur de México, se habla de grupos armados clandestinos que buscan capturar o eliminar aluxes, especialmente en zonas donde la actividad paranormal es intensa. Se rumorea que ciertas agencias privadas estarían interesadas en capturar uno para estudiarlo. Algunos creen que hay videos ocultos o clasificados de estas entidades siendo perseguidas o documentadas, pero que fueron silenciados por razones desconocidas. Este nivel del iceberg se adentra en lo más esotérico, oscuro y conspirativo sobre los aluxes y chaneques. Lo que alguna vez fue visto como un cuento de abuelos, se convierte aquí en una red de entidades multidimensionales, pactos ocultos, secuestros, tecnología y magia ancestral. ¿Son reales estos seres, o son solo un espejo de nuestros miedos más antiguos? Nivel 7. Profundidades prohibidas. Aluxes como manifestaciones interdimensionales. Una teoría esotérica sostiene que los aluxes y chaneques no son seres mitológicos, sino entidades que provienen de otras dimensiones, similares a los elementales de tradiciones ocultistas. Se dice que se manifiestan en ciertos portales energéticos naturales, como cenotes, grutas o selvas mayas, lugares donde la realidad sería más delgada. Quienes aseguran haberlos visto afirman que aparecen como sombras pequeñas o luces errantes, que desaparecen instantáneamente. Sacrificios secretos y pactos con aluxes. En algunas zonas rurales de México aún se susurra que brujos o chamanes hacen pactos con aluxes para obtener favores, abundancia o venganza. A cambio, se dice que ofrecen pequeños animales, partes humanas, como uñas o cabello, e incluso ritos con sangre. Estas prácticas serían conocidas por comunidades específicas, pero se mantienen en secreto por temor a represalias sobrenaturales. Relatos de desapariciones vinculadas a chaneques. Algunas desapariciones inexplicables en zonas selváticas de Veracruz, Chiapas y Yucatán se atribuyen a los chaneques. Existen testimonios de niños y adultos que desaparecieron por horas o días, y al regresar, presentaban comportamientos extraños, como amnesia, cambios de personalidad o miedo extremo. Algunos hablaban en lenguas indígenas que no conocían antes, o decían haber estado jugando con niños del monte. Rituales de protección perdidos. Se cree que los antiguos mayas y pueblos totonacas conocían rituales muy antiguos para protegerse de los aluxes o negociar con ellos, pero muchos de estos saberes se perdieron tras la colonización. Algunos investigadores del folclore aseguran que fragmentos de estos rituales sobreviven ocultos en códices o son transmitidos oralmente en linajes de chamanes muy reservados. Conexión con los UFOs y entidades grises. Una teoría moderna sugiere que los aluxes y chaneques podrían ser la misma clase de entidades que los grises del fenómeno OVNI, pero manifestadas a través del filtro cultural mesoamericano. Ambas figuras comparten rasgos como estatura baja, aparición repentina, manipulación de la percepción humana y evasión del contacto directo.
Algunos investigadores creen que estas entidades adaptan su forma dependiendo del entorno cultural. Los niños viejos del monte. En algunas comunidades mayas y totonacas se habla de los niños viejos, seres con cuerpo infantil, pero rostro y mirada de ancianos. Supuestamente viven en el monte y aparecen cuando alguien está a punto de morir, como presagios o espíritus psicopompos, guías hacia el más allá. Algunos los asocian con los chaneques o los aluxes, aunque se cree que son una casta más antigua y poderosa. Lenguas prohibidas. El idioma de los aluxes. Existe una leyenda sobre un idioma secreto y olvidado, que supuestamente es la lengua original de los aluxes, y que solo puede ser pronunciado en sueños o en trances profundos. Según relatos esotéricos, hablar este idioma podría invocar a estos seres o incluso abrir portales hacia su mundo. Algunas grabaciones de rituales chamánicos supuestamente captaron voces en un dialecto no identificado. Relación con la muerte y los nahuales. En niveles ocultistas, algunos creen que los aluxes y los chaneques son residuos espirituales de antiguos nahuales que se desprendieron de su parte humana y quedaron atrapados entre mundos. Esto los convierte en espíritus salvajes y traviesos, sin moral, pero con habilidades sobrenaturales como alterar el tiempo o esconder personas en otras realidades. Teoría de la reencarnación elemental. Una teoría más radical propone que los humanos que mueren en condiciones injustas o traumáticas en la infancia pueden reencarnar como aluxes o chaneques, especialmente si fueron ignorados, abandonados o maltratados. Esto explicaría su comportamiento errático, su apego a los niños y su deseo constante de jugar o vengarse. Serían almas infantiles atrapadas en un ciclo espiritual incompleto. Silencio institucional y desaparición de registros. Existen rumores en ciertos círculos académicos y antropológicos de que registros antiguos sobre los chaneques fueron eliminados o censurados, debido a la incomodidad que generan sus implicaciones metafísicas y espirituales. Se sospecha que museos y universidades mexicanas tienen documentos no divulgados sobre rituales y encuentros reales con estas entidades, ocultos al público por temor a revivir creencias que escapan al control científico. Hemos llegado al final del descenso por el iceberg de los aluxes y chaneques. Lo que comenzó como simples relatos de guardianes traviesos de la naturaleza, terminó revelando un trasfondo mucho más oscuro, vínculos con el inframundo, portales hacia otras realidades, y hasta conspiraciones que sugieren que no estamos solos. Quizás nunca sepamos con certeza qué son realmente estas entidades, espíritus ancestrales, guardianes de la tierra o visitantes de otro plano. Lo cierto es que los testimonios, las advertencias de los pueblos originarios y las experiencias modernas apuntan a una verdad incómoda. Los aluxes y chaneques siguen ahí afuera. Invisibles, pero siempre presentes. La próxima vez que camines por un bosque, un río o un sendero olvidado, recuerda esto: no basta con mirar alrededor, porque lo que de verdad importa es lo que acecha entre las sombras. Y tal vez, solo tal vez, ya estés siendo observado.